Bien, Liz. Javier, director de programas institucionales en Community Health Foundation en Bayamón, Puerto Rico. Edwin, es cirujano y es asistente médico, líder en un grupo de trabajadores comunitarios. Muy bien. Me encanta esa parte, Edwin, porque entonces usted como médico conoce la importancia de los trabajadores comunitarios dentro del equipo de trabajo, ¿no? Médico, del equipo médico. MCN tiene mucho trabajo, buscamos mucho esa parte de incorporar a los trabajadores comunitarios o community health workers dentro de este esquema. Son una parte muy importante para llevar la salud a nivel comunitario. María Maldonado de Houston, una trabajadora comunitaria de salud. Uh-huh. Sí, esa es la parte más importante y precisamente esto de lo que vamos a hablar, eso es precisamente incorporar la movilización comunitaria como parte de el trabajo, como una estrategia de salud pública, es una parte importantísima para que las comunidades se integren a la responsabilidad de su propia salud. Bueno, acá Carmen ya es Rivera. la 1:01 de la tarde. Vamos a dar unos minutitos adicionales. Tenemos muchísimas personas registradas. Vamos a darle un chance para que se conecten. Mientras tanto, podemos seguir saludando para conocer, ¿verdad?, a nuestra audiencia, desde donde nos ven y el rol que tienen en el Centro de Salud Comunitaria donde trabajan. Carmen Rivera nos dice que es coordinadora de calidad y manejo de riesgos de emergencias en el Centro de Primarios de Patillas. Bienvenida, Carmen. Francelis, técnico de telemedicina en Puerto Rico. Lisa Milán, gerente de planificación para emergencias de salud pública, el Departamento de Salud de Puerto Rico. Bienvenidos. Elba Cecilia Quintanilla, promotora de salud de la Casa de la Salud de Virginia. Bienvenida. Y bueno, pues les podemos platicar que el equipo principal que está coordinando esta sesión está en Puerto Rico con Pirelis Muñiz, Nicole Torres, que están allá en San Juan. Y luego la compañera Marta Alvarado, que está en California, que es la responsable de educación y educación continua, básicamente entrenamiento de educación continua. Y yo estoy en el estado de Massachusetts, también como parte de MCN. Así es que estamos por todas partes, y eso es muy bueno. Y las
Laszlo Maderas, que está desde Pensilvania. Él es nuestro director médico y está también acompañándonos aquí. Luis Lagos, promotor de Full Circle Health en Idaho. Muy bien. Muy bien, ya son las 1:05, creo que ahí podemos ir comenzando. Le damos la bienvenida a todos, todas y todes los que se han conectado con nosotros. Es un placer tenerles acá con nosotros en nuestra sesión número 3 de esta colaborativa de aprendizaje de 4 partes. Así que solamente nos queda una última parte el próximo martes y al final de esta presentación le estaremos hablando acerca de el tema para cerrar esta serie. Pero en el día de hoy tenemos por acá nuevamente con nosotros a la señora Alma Galván, y ella nos va a estar hablando en el día de hoy de herramientas para la movilización social comunitaria. Y todo esto enfocado en la preparación en emergencias y respuesta a desastres. Así que yo voy a permitir que ella comience porque tiene muchos recursos y muchas herramientas por ahí para cada uno de ustedes. Y como siempre les recordamos al final que llene la evaluación y que vamos a estar enviándole los recursos que se discutan en esta presentación. Adelante, Elma. Muchísimas gracias, Mireles. Pues vamos a empezar. Ven ustedes mi pantalla. Y bueno, esta es, de nuevo, buenos días, buenas tardes a todos y todas ustedes. De nuevo, esta es la segunda sesión. Durante la primera sesión, la semana pasada, hablamos de la estrategia o el abordaje de movilización social comunitaria. Y hablábamos que era un conjunto de estrategias, ¿no? Un conjunto de estrategias que juntos van a hacer que la comunidad se movilice y se prepare para un tema o una situación determinada. Y vimos todos los aspectos conceptuales de lo que... Y el día de hoy pues vamos a ver los objetivos que vamos a trabajar en relación a las herramientas o los instrumentos a través de los cuales podemos nosotros implementar la movilización social común. Y bueno, vamos el día de hoy a reconocer, porque entendemos que muchos de ustedes conocen muchas de estas herramientas, pero vamos a reconocerlas cuáles son las principales que utilizamos en la movilización social comunitaria. Vamos a recordar cómo aplicamos estas herramientas para poder identificar recursos, oportunidades, limitaciones con los que se puede trabajar como parte de la preparación para emergencias. Y vamos a reconocer muchos de estos instrumentos para identificar riesgos y vulnerabilidades de las comunidades en las que ustedes quieren o desean trabajar. Entonces, reconocemos que ustedes tienen muchas herramientas y lo más importante aquí es cómo nosotros las vamos a abordar. Y bueno, el primero que vamos a ver es el análisis FODA. Y la primera pregunta para ustedes es, ¿quiénes de ustedes han hecho un análisis FODA en la comunidad? Y quiero ver a ver si me pueden poner en el chat. ¿Quiénes lo han hecho desde su institución o desde su organización comunitaria? O departamento de salud. ¿Quiénes lo han hecho? Tenemos aproximadamente 30 personas ahí. Entonces, vamos a ver quiénes no lo han aplicado. ¿No? Una persona, una vez y próximamente, Lisa, qué bien, qué bueno. Muy bien. Ahora, la otra pregunta es, ¿quiénes han respondido a un análisis FODA o participado como miembros de un análisis FODA? Liz Marie dice que en su proyecto.
que lo han hecho en otros programas. Adriana, solo en grupos de apoyo. Alexis, ¿cómo está? Corporación de Servicios Médicos de Atillo. Sí, sí, Alexis, de hecho, sí, ustedes también estuvieron con nosotros participando. Saludos. Pues bueno, el análisis, de alguna u otra manera, todos hemos estado involucrados porque hemos respondido a cuáles son las necesidades en nuestra comunidad o hemos ido a las comunidades a ver qué es lo que hay de necesidad en la comunidad. Pero este análisis FODA es una herramienta bien específica de estudio y que lo que trata de hacer es ver cuáles son las condiciones eh, en un momento dado para un proyecto, involucra a una comunidad o a una área geográfica e involucra a ciertas instituciones, ¿no? Entonces, lo que es básicamente trata de desarrollar una conciencia integral de la situación, que es lo que está sucediendo, porque muchas veces pensamos que conocemos las cosas, pero en realidad a veces suponemos y la realidad puede ser muy distinta. Y esta herramienta nos ayuda a visualizar posibles estrategias y oportunidades. Dependiendo del momento en que usted lo haga, le puede servir para ver cuáles son las necesidades y oportunidades, pero también si lo hace más allá, después del inicio del proyecto, también le puede ayudar a escoger las estrategias más adecuadas, ¿no? Y le ayuda, por supuesto, a planificar cuáles son las actividades que se deben o se adaptarían mejor a la situación. Y bueno, ¿por qué se llama FODA? Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, porque tiene que ver con cuáles son las fortalezas que la comunidad tiene, pero también con las debilidades. Y en ese sentido, identifica asuntos o problemas que deseamos cambiar o modificar o conocer o mover hacia un lado que sea más conveniente en términos de salud. También nos ayuda a establecer o a reafirmar metas y también a crear ese plan de acción o a tomar decisiones importantes para el trabajo. FODA quiere decir, es un acrónimo para F, fortalezas o oportunidades, A, amenazas y D, debilidades. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas? Pues aquellos aspectos positivos que inciden en la gestión en el área y en el área geográfica o en la comunidad y que dependen en este sentido del centro de salud. Nosotros nos estamos enfocando mucho al centro de salud. Recuerden que esta colaborativa, esta sesión de aprendizaje colaborativo está dirigido hacia los centros de salud para que ellos puedan hacer planes de trabajo, preparación para desastres y que incorporen a la comunidad, ¿no? Entonces, las fortalezas tienen que ver con el centro de salud y las cuestiones internas que tienen y que le pueden ayudar a desarrollar un proyecto dentro de la comunidad. La O quiere decir las oportunidades, que son los aspectos positivos que le van a ayudar a que esto se dé, pero que no dependen del centro. Es decir, las cosas que están afuera, lo que está sucediendo a nivel político, social, económico, o cómo esa comunidad está interactuando en el pasado o en el presente con ese centro de salud, ¿no? Y que aunque es externo, puede también o tiene que ver con lo interno. Y pues, ustedes se darán cuenta, porque ustedes trabajan y conocen en la comunidad, que todo está mezclado, pero que nosotros a manera de estudio lo tratamos de poner en diferentes departamentos o clasificar para poder nosotros hacer un análisis mejor de las cosas, ¿no? En ese sentido, vamos a las amenazas, a ver todos los aspectos negativos que pueden influir en la gestión o en el desarrollo de un proyecto, pero que no dependen del centro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es como un análisis cruzado, una oportunidad o una amenaza puede volverse una oportunidad o una oportunidad puede volverse una amenaza. Todo depende de cómo nosotros lo manejemos, ¿no? Y la última, la D, son los aspectos negativos del área o del centro sobre los cuales se tiene control o un poco de incidencia, ¿no? Es decir, estos son
Estas son las debilidades que nosotros como centro, como organización podemos tener. Y de nuevo, esa debilidad pudiera convertirse, dependiendo del manejo que nosotros hacemos, en una fortaleza, ¿sí? O en una oportunidad, ¿no? Lo importante es que nosotros visualicemos en esto qué es lo que vamos a hacer y qué oportunidad tenemos de que lo que vayamos a hacer tenga éxito, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco en cómo podemos ver los asuntos internos de un centro de salud. Y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, póngala en el chat para que mis compañeras me puedan decir los comentarios que ustedes tienen. Entonces, en fortalezas. En fortalezas vamos a ver las fuerzas que intervienen para facilitar el logro de los objetivos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me ayuda a que yo pueda lograr este trabajo en la comunidad? Y probablemente sea mi relación como centro de salud con la comunidad. Y mi debilidad puede ser una limitación que impida el alcance de las metas eficiente y efectivamente. Aquí pueden estar los recursos humanos, los materiales, los financieros y los tecnológicos. Luego ahorita vamos a ver otras herramientas que podemos utilizar para nosotros poder hacer un mapeo de todos estos recursos con los que podemos contar. Y bueno, aquí están unos ejemplos en fortalezas, en la corta permanencia, por ejemplo, el estadio de los pacientes en el hospital, el que tenemos un equipo de salud multidisciplinario, como es el caso ah, de muchos de los centros de salud con los que nosotros trabajamos, que ustedes tienen un personal altamente calificado y que tienen, por ejemplo, monitoreo constante de la calidad de los servicios que ustedes proporcionan, o que tienen un sistema de información eficiente, o que tienen un buen clima organizacional, es decir, que trabajan en equipo de una manera muy eficiente, o que tienen un buen trato al paciente y familiares y que les creen, es decir, que tienen confianza en ustedes y en lo que ustedes pueden decir, o que son una fuente de información confiable para ellos. Y una debilidad como centro de salud puede ser que tengamos sí un plan de trabajo para desastres, pero que no esté actualizado o que no esté involucrada la comunidad dentro de ese plan, o sea, que esté puesta únicamente como un recurso o quien debe de actuar, pero que no haya realmente un enlace hacia la comunidad. Eso es bien común y por eso nosotros tratamos de hacer este tipo de iniciativas, ¿no? La otra es una falta de equipo médico que muchas de las comunidades tienen, o que hay rotación de personal. Ahora con COVID hemos tenido en mucho cambio de personal o mucho personal médico o de salud que deja de trabajar. Otro es el largo tiempo de espera para ingreso al hospital. Eso puede ser una debilidad o una deficiencia en infraestructura, ¿no? Yo creo que los ejemplos son muy claros. En asuntos externos, las oportunidades pueden ser, por ejemplo, las condiciones, circunstancias ventajosas del entorno que pueden beneficiar. Y las amenazas es todo aquello que nos puede obstaculizar o perjudicar. Sistema político, las leyes que estén pasando, la situación económica, dependiendo del área geográfica donde estemos, incluso si ha habido desastres antes, por ejemplo, para poder llegar a el centro de salud, si los caminos no están en buenas condiciones. Entonces aquí están algunos ejemplos en oportunidades, el acceso al hospital, que a lo mejor sí lo tienen, pero a lo mejor puede ser una amenaza que no lo tengan. La ubicación estratégica, eso también es muy bueno. Por ejemplo, en Atillo, donde ustedes tienen las clínicas, estratégicamente es muy bueno para realizar actividades, ¿no? El enlace con las instituciones, también ustedes tienen una red de conexiones que son muy buenas entre los mismos hospitales o entre los centros de salud y los departamentos de salud o con los como le llaman, los comités, por ejemplo, municipales que están organizados dentro de la comunidad.
Pero un ejemplo de amenaza puede ser que los desastres naturales, como yo les decía, que a lo mejor, aunque se tengan estas, una ubicación adecuada, pero si no hay los caminos necesarios porque acaba de pasar una vaguada o acaba de pasar un huracán, pues bueno, o que no tenemos el presupuesto para hacer el alcance comunitario que nosotros queremos o necesitamos hacer para este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que es así, un foro. Esta herramienta es súper importante y yo entiendo que Maricel va a trabajar un poquito la próxima semana con ustedes al respecto, pero esto es muy importante que lo hagamos antes para darnos cuenta con qué contamos y que lo hagamos durante el proceso, la intervención que nosotros queremos o después de la intervención que nosotros tenemos, porque nos va a dar la temperatura o nos va a ser un compás que nos va a decir cómo vamos nosotros en el proceso. Incluso es una herramienta de evaluación participativa. Nosotros lo utilizamos mucho para que la propia comunidad se dé cuenta de dónde y cómo va en el proceso comunitario de desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, esto es un templete, es un formato que ustedes pueden utilizar y que les vamos a pasar para que ustedes puedan hacer este tipo de ejercicio. Es muy importante que lo hagan con la comunidad, si es posible. Es muy probable que el de la preparación, el de antes, lo hagan como organización o como centro comunitario, pero ya el de la respuesta de durante y el de la recuperación después de un desastre, es muy importante que incorporen una, dos o tres o varias personas de la comunidad para que ustedes vayan viendo cómo va funcionando todo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No puedo ver el chat, déjenme ver. Luis, ¿tiene alguna pregunta? No, de acuerdo. Vamos entonces a continuar. Esta es otra herramienta súper importante y que puede hacerse de manera separada o junto con el foro, ¿no? La evaluación de necesidades. La evaluación de necesidades es fundamental en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Siempre pensamos que nosotros sabemos lo que el otro necesita y en muchas de las ocasiones nos equivocamos o no estamos, o sea, muy bien ubicados. Entonces, esto nos va a permitir identificar, déjenme quitar esto de aquí, identificar qué es la comunidad, qué es lo que necesita, qué es lo que piensa, qué tanto sabe sobre el tema, especialmente desastres. Por supuesto, desastres, todo el mundo lo conocemos, y preparación para desastres, pues a lo mejor no pensamos que lo conocemos todos, pero hay muchas cosas que podemos hacer para eso, y nosotros necesitamos saber qué tanto la comunidad sabe sobre el tema, a dónde acude, qué es lo que hace. Y esto nos va a dar una forma de cómo involucrar a la comunidad. Y una vez que usted hace una evaluación de necesidades, puede analizar esos resultados para incorporarlos a sus objetivos. Es muy común que nosotros tengamos un objetivo, vayamos y hagamos un estudio de necesidades rápido en la comunidad, regresemos y cambiemos nuestros objetivos. Eso se vale completamente. O que los aumentemos, o que los disminuimos, o completamente los cambiemos, ¿no? Esa es la idea de este tipo de herramientas, ¿no? Pero no siempre tenemos el tiempo para hacer esto, porque hay instrumentos largos y hay instrumentos, por ejemplo, hay organizaciones que se dedican a hacer estos estudios cada año, ¿no? Sobre lo que la gente sabe, sobre lo que la gente quiere, lo que la gente necesita, sobre un tema en específico, y se gastan mucho dinero y recursos. Nosotros como organizaciones o centros comunitarios no tenemos este tipo de tiempo ni de recursos. Entonces hay que hacer evaluaciones rápidas de necesidades. ¿Y qué es esto? Tiene esta misma metodología, o sea, una metodología rígida donde se desarrollan algunas preguntas
se entrena a varias gentes dentro de la comunidad y se va y se hacen. En muchas ocasiones se hacen en casa o se hacen por teléfono, dependiendo de cuál sea la situación o el área geográfica, ¿no? Pero estas evaluaciones de necesidades son cortas, son simples y son rápidas. Las tiene que usted que tener en una semana, se analizan y rápido. Lo importante es saber de dónde se recoge esa información, que usted busque la gente que conoce la comunidad, si es que quiere ir a una comunidad o si quiere ir a centros de salud, que vaya con la gente que influencia a esos centros de salud. Entonces, esta es la idea. Lo importante es que tenga una variedad de puntos de vista, que no sea nada más el de un mismo tipo de persona, ¿no? Pensando de manera política, que se incorporen personas que son republicanas, que son demócratas y que son independientes, ¿no? De las tres. O si estamos haciendo un estudio de necesidades en organizaciones de fe, pues tenemos que ir con organizaciones que sean de todos los diferentes tipos de fe que existen en Puerto Rico o que existen en Houston o que existen en la ciudad donde vayamos nosotros a trabajar. Incluye el mayor número de personas en el menor tiempo posible y incluye preguntas y frases sugeridas por expertos, ¿no? Es decir, nosotros aquí ya vamos un poco ya de manera rápida viendo o poniéndoles, ¿usted qué haría si hubiese, por ejemplo, un huracán en este momento? ¿A quién usted acudiría de manera primaria, ¿no? Para que usted conozca qué es lo que la gente va a hacer. Y lo más importante también es que las personas que entrevisten o que hagan este estudio de necesidades rápida, que sepan cómo manejarse en la comunidad y no sea una persona extraña, porque esto tiene mucho que ver. Como es rápido, es algo que tiene que ser que alguien que la gente confíe, en que la gente confíe. Es decir, que no tenga que haber todo un proceso de comunicación donde se desarrolle rapport y un poco de confianza y todo eso. Claro que eso existe siempre que va uno a hacer una encuesta, pero no en la profundidad en la que se hace cuando se hace todo un estudio a gran escala de necesidad. Entonces, esto es la evaluación rápida de necesidades. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, voy a pasar entonces a esta otra. Esta otra herramienta es también muy conocida, es la encuesta CAP. Yo estoy segura todas las personas que han participado o que trabajan en un centro de salud comunitario han hecho en la comunidad un estudio CAP, que significa conocimientos, actitudes y prácticas. CAP, esto significa. Y son muy, muy comunes. Es otra manera también de hacer, de recoger qué es lo que la comunidad sabe, ¿no? Y esto se lleva un poquito más de tiempo. Nos ayuda a identificar, como dice ahí, conocimientos y creencias sobre lo que usted quiera, ¿no? Identificar actitudes, es decir, cómo la gente piensa, las percepciones al respecto. ¿Qué voy a hacer para un desastre? Por ejemplo, la gente va a decir, pues yo no puedo hacer nada porque todo esto es una parte de la naturaleza y yo no puedo hacer nada, entonces nada más me tengo que cruzar de brazos. Si ese es el pensamiento de la gente, usted tiene que ver cómo puede de alguna manera incluir ese pensamiento para traerle información o traerle otras prácticas a la comunidad, ¿no? Eh, Tiene que identificar qué es lo que la gente hace, ¿sí? Y cuál es el grado de participación. Esta parte es súper importante porque recuerden que estamos hablando de movilización comunitaria. Es decir, que cuando hay un desastre, ¿qué es lo que la gente va a hacer? ¿Cómo va a responder? Se va a organizar mientras llega la ayuda oficial? Mientras llegan todos los otros recursos con los que está enlazado. Entonces, determinar el grado de participación
y aceptación de la ayuda de las comunidades es muy, muy importante. Y esta, por lo regular, se hace con visitas domiciliarias, uno a uno, y con los jefes de familia. Hay que, a mí me ha pasado en muchos de los proyectos en los que he hecho que llegan a una casa y entrevistan cuando los entrevistadores no son de la comunidad o no conocen el objetivo de la encuesta, entrevistan a el hijo o entrevistan a alguien que no, que está ahí solamente en la casa por cubrir el dato. Es importante que sea alguien que está como responsable de la familia y que sabe qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces hay que entrenar muy bien a las personas que hacen estos CAP, ¿no? Estas encuestas. Las encuestas nos dan las características demográficas, nos dicen cómo está viviendo la gente, nos dicen si hay patrones de migración, especialmente con desastres, ¿no? Nos hablan también qué tanto conocen sobre el tema y qué tanto conocen sobre por qué se da esa situación, cuáles son las causas. Y en el caso, por ejemplo, de problemas de salud como COVID, como cólera, cuáles son los síntomas, diagnóstico, tratamiento, para saber cómo qué información hay que darles a ellos. Y también nos dice si la comunidad conoce quién es responsable de la prevención. Y esto, de nuevo, es importante porque tiene que ver con el grado de participación. Si ellos se sienten y practican como responsables de la prevención o de la mitigación o de la respuesta ante un desastre, pues esto va a facilitarnos de alguna manera nuestro trabajo. Pero si ellos no se ven como responsables de esto, nosotros tenemos que desarrollar estrategias para poder involucrarlos más, ¿no? Y pues bueno, actitudes y prácticas sobre el tema. Esto es básicamente lo que nosotros sacamos de un estudio CAP o de una encuesta CAP. El conocimiento, las prácticas y las actitudes. Y una vez que tenemos esto de parte de los líderes, de parte de los adultos mayores, de los jóvenes o de los aliados, entonces nosotros podemos hacer o visualizar lo que necesitamos hacer y cómo lo podemos hacer. Esto es muy importante. Ustedes ven que dentro de la comunidad nosotros estamos separando por los diferentes grupos y eso lo hablamos en la semana pasada. La semana pasada hablamos que una comunidad, dentro de una comunidad hay diferentes subgrupos con los que nosotros tenemos que interactuar y que tratar de una manera diferente. No siempre la misma estrategia que utilizamos con los jóvenes va a ser la que vamos a utilizar con los adultos mayores, ¿no? O con los niños, o con los líderes comunitarios. Sin embargo, todos tienen que estar presentes. Y en el caso de ustedes, que van a hacer estos planes de preparación para emergencias, también tienen que considerar las organizaciones aliadas con las que ustedes están trabajando aquí en esta sesión. Está el Departamento de Salud, están los centros comunitarios y están algunas otras organizaciones comunitarias. Entonces, estas tres entes, ¿no? Tienen de alguna manera que interactuar y ver, hay que preguntar qué es lo que hacen, cómo manejan la situación para saber cómo o qué debemos de hacer diferente para involucrarlos aún más a ellos junto con las comunidades, ¿no? Y bueno, aquí está también en el centro de salud, es muy importante saber cuáles son las características de nuestro equipo. Nuestro equipo, especialmente el equipo que va hacia la comunidad, en muchas de las ocasiones está muy acostumbrado a ir y decir qué es lo que tienen que hacer. O sea, sí, a lo mejor conocen mucho y muy bien, pero la práctica que tienen es ir y decir qué es lo que tienen que hacer.
Y en este tipo de movimiento y de estrategia, yo les decía la semana pasada, tenemos que aprender a escuchar más, ¿no? Y pensar en las actitudes o la manera en cómo nosotros estamos dando la información para poder nosotros tener un mejor impacto. Entonces, nuestro equipo de alcance comunitario, o nuestros trabajadores en general y nuestra administración, tenemos que sopesar lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, y cómo estamos interactuando con la comunidad para saber qué necesitamos hacer diferente. ¿Sí? ¿Algún comentario al respecto? A ver, déjeme ver si hay algún comentario. No, de acuerdo. Continúo entonces. Y bueno, ustedes pueden ver aquí que este es un ejemplo que yo traje para ustedes de la República Dominicana. Esto es un ejemplo de un estudio CAP que se hizo cuando el brote de cólera en la Española. Y esto es nada más para que ustedes se den cuenta, ¿no? Obviamente, pues está toda la parte demográfica, pero aquí está, por ejemplo, qué es lo que hacen para lavarse las manos. Recuerden que esto está ubicado dentro del brote de cólera del 2011, más o menos cuál es la percepción de riesgo de las personas. Sí, por ejemplo, si ellos pensaban que se podían enfermar de cólera o no, ¿sí? O que si alguna persona de su familia, qué harían ellos, ¿no? ¿Qué hacen para controlar el cólera? Que si trataban el agua o no, que si la hervían, que si la filtraban, etcétera. Cuando se lavaban las manos, y recuerden pues que ese es lo básico en prevención de cólera, ¿no? El uso seguro del agua, la higiene, el lavado de manos, y bueno, la prevención. Entonces, esto se los vamos a hacer llegar para que ustedes lo tengan con ustedes. Este es otro ejemplo de una encuesta CAP. Esto es sobre malaria. Es el abordaje en comunidades indígenas sobre la malaria. Obviamente, pues todos los datos demográficos, pero yo solamente les quise compartir las preguntas, ¿no? La pregunta aquí es, ¿quién debe prevenir la malaria? Y si yo lo hiciera para desastres, yo diría, ¿quién debe prevenir o estar preparado ante un desastre? ¿No? La familia, el Ministerio de Salud, la comunidad, la corregiduría, o no sé, ¿no? Y esto nos habla de qué es lo que la gente piensa, quién es responsable de manejar una enfermedad o un desastre. Y este otro va sobre las creencias de por qué cree que la gente se enferma, en este caso de malaria, ¿no? Para saber. Y si sabes sobre los malestares de la malaria. En este caso, nosotros vamos a preguntar sobre desastre, ¿no? Y preparación sobre el desastre. Y hay muchos ejemplos. En toda Latinoamérica, esto es el tipo de herramientas que se utilizan más. Este es otro de los recursos, otra de las herramientas. De nuevo, yo creo que todos ustedes ya lo han utilizado. El mapeo de recursos no es más que esta técnica donde usted identifica todos los recursos que tiene viables, es decir, que usted concretos, que usted puede ver, y aquellos que no son concretos y que no puede ver, como son los saberes o las cosas talentos que la gente sabe hacer y que son relevantes para la implementación y mantenimiento de un plan para emergencias, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo, ¿no? Realmente lo que es una lista de los recursos que tenemos y después se clasifican dependiendo de en qué etapa usted los va a utilizar, pero la primera es establecer esta lista.
y luego ya se pueden organizar en un organigrama y ya se pueden zonificar, y eso es súper, súper importante para la movilización comunitaria. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar las redes que se van a movilizar cuando llega una emergencia, o antes de la emergencia o después de la emergencia, en la etapa de recuperación. Entonces, ¿cómo son estos? Pues ustedes ya los conocen. Esta es específicamente para los recursos internos, los recursos que tiene la organización, en este caso los centros de salud, antes, durante y después. Pero lo que se puede hacer es primero hacer toda la lista de estos recursos internos, públicos o privados que se tienen, locales, ¿sí? Y externos. Entonces, aquí se va poniendo cada una de las cosas que se tienen. Y esto es importante de hacer junto con la comunidad cuando es posible. Es importante hacer como centro de salud y después junto con la comunidad para que la comunidad reconozca. Aunque usted ya lo sabe, lo importante del ejercicio es que la comunidad reconozca los diferentes lugares y a dónde, que ellos mismos hagan su plan de movilización. ¿Sí? Esa es la parte más importante, que aunque ustedes como centro de salud ya tengan una idea de hacia dónde o cómo quieren, lo importante es que sea la comunidad quien decide cómo y dónde y hacia dónde se va a hacer la movilización. Este es un ejemplo de un mapeo de recursos y esto es de una organización nada más para que ustedes vean. Estos son los recursos internos y fíjense cómo esta es una organización que está en Arizona y que se hizo precisamente para trabajo con COVID, ¿no? Para la emergencia de COVID. Sus recursos son las promotoras y cuáles son sus fortalezas, ¿no? Que tienen mucho tiempo trabajando, conocen el área y las comunidades fronterizas, pero también no tienen tantos promotores. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo es importante como ejercicio para que todos reconozcamos lo que tenemos. Otro es el tiempo que tienen ahí, la confianza que tienen en la comunidad. Esto es algo que no se ve, ¿verdad? Que no lo puede usted decir, pero por la relación entre la comunidad y la organización es una parte súper importante. ¿Sí? La infraestructura que tienen, ¿no? Que ya están organizados desde hace 21 años con todo esto y que tienen un sistema financiero con transparencia, ¿no? Donde la gente puede confiar en lo que están haciendo. Estas son los recursos externos. Y miren, yo solamente se los voy a poner aquí. Pero ellos, por ejemplo, pusieron los centros de salud, todos los que hay ahí, y hablan de las cosas la conexión que tienen con la comunidad. Pusieron los departamentos de salud, pusieron las farmacias. ¿Por qué es importante las farmacias? Porque cuando hay un desastre, las personas que tienen una condición, es importante que sigan sus tratamientos, ¿no? Entonces, hay que pensar en todo. Miren estas otras que agregaron. Agregaron los centros comunitarios, ¿verdad? Que existen, no solamente los de ellos, sino los otros centros comunitarios, aunque pertenezcan a el otro bando o que no se lleven bien, o no importa. Esto es un tipo de proceso que es un proceso comunitario en preparación para un desastre, donde no debemos o no deberíamos de tener cuestiones políticas, ¿no? También incluyeron las iglesias, ¿no? Todas las organizaciones de fe. Y tanto tienen católicas como de otra denominación, ¿no? Miren ustedes, incluyeron también los restaurantes. ¿Por qué? Porque es una comunidad pequeña y estos restaurantes pueden ser una fuente de llegar, un punto de entrada a la comunidad. También las tiendas de conveniencia, no necesariamente las tiendas grandes como Walmart y todo eso, porque a veces no hay una relación personalizada, pero sí las tiendas más pequeñas. También incluyeron las lavadoras automáticas, porque son centros de reunión y
pusieron otras organizaciones. Entonces, es pensar un poquito más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados como centro de salud. ¿Sí? Y esta es de nuevo otra instrumento CAP sobre cólera, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, esta se las quise mostrar porque para una organización, si este es un departamento de salud y está hablando o está pensando en una organización como aliada o como un recurso, tiene que saber cuántas gentes están ahí, cada cuándo se reúnen, qué cosas hacen, para ver cómo pueden de alguna manera organizarse. ¿Sí? Y si ya han hecho algún otro tipo de trabajo en esto, nos vamos a sorprender de que muchos de ellos hacen un trabajo de movilización comunitaria. No le dicen así, pero nosotros tenemos que ser sabios en preguntar de la manera adecuada, ¿no? Y bueno, este es ya no me voy a detener tanto en el mapeo de red. Entonces, pero el mapeo nos puede a nosotros dar oportunidad de ubicarnos en tiempo y espacio y ver con quién nosotros vamos a implementar esas estrategias que vimos en el estudio de necesidades o actividades, quién las va a implementar. Entonces, es como una secuencia, ¿no? Y vamos a ver si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Me ayudan? Alexis, importante que la comunidad nos ayude a mantener la lista de recursos actualizados. Sí, sí, Alexis, tienes de toda la razón. En el caso, yo recuerdo esta intervención que se hizo en las comunidades en Atillo, donde los líderes comunitarios son los que ayudan. Me recuerdo de Ana, una de las promotoras de salud, que ella tenía toda la lista de las personas que podían movilizarse en un momento, ¿no? Entonces, sí, gracias, Alex. ¿Algún otro comentario? No. Me voy a entonces a pasar y continuar con algunas otras técnicas que se pueden utilizar. Informantes claves, que son personas que están bien informadas, que conocen la comunidad y que uno va y les pregunta. Son un grupo de preguntas que nosotros desarrollamos con anticipación y que no se las hacemos a todo el mundo, sino a el de la tienda, el de las lavadoras, el del comité comunitario, el de la señora que sabe todo lo que pasa en la comunidad, aunque no la vean bien el resto de la comunidad, pero sabe lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esos son los informantes claves, o las personas que están en un centro de salud y que han trabajado por muchos años. Por ejemplo, para mí, el doctor Rodríguez es un informante clave para mí respecto a Puerto Rico cuando yo quiero saber qué es lo que sucede en los centros 330. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo en el sistema, conoce el sistema y me puede dar un punto de vista al respecto. Por supuesto, no me voy a quedar únicamente con su punto de vista, sino que tengo que buscar el de otro trabajador o el de una persona que va al centro de salud, ¿no? O sea, esa es la clave en los informantes claves, es que usted busque la diversidad de opiniones y gente que conoce la comunidad, ¿no? Y la otra son las reuniones grupales, que esas ustedes las hacen bien comúnmente. Son reuniones de personas que conocen la comunidad, pero no donde usted vaya y les diga, sino al contrario, donde usted les haga preguntas generadoras, así les llamamos, una pregunta abierta, no es de sí o de no, una pregunta abierta para que saquen ellos lo que saben. Y en muchas ocasiones discuten entre ellos lo que saben. De nuevo, la clave en estas reuniones es que usted invite gente con diferentes puntos de vista. Un académico, si es que lo hay,
una persona de un centro comunitario, si es que lo hay, una persona de este partido político o de este otro, o una persona, un joven, un adulto mayor, o sea, dependiendo. También usted tiene que visualizar que a veces es conveniente hacer reuniones grupales con grupos que son afines. ¿Para qué? Para que pueda haber la confianza de habla. No voy a mezclar un grupo de personas que no tiene confianza en el municipio y no los voy a poner a personas del municipio con ellos. ¿Por qué? Porque no se van a abrir, no van a decirme absolutamente nada. Entonces, tengo yo que visualizar y conocer. Por eso, informantes claves es como que la vía inicial para que nos digan las dinámicas que se dan dentro de la comunidad. ¿Sí? Y la otra técnica es los círculos comunitarios. Recuerden ustedes que estas dos, reunión grupal y círculos comunitarios, son a la vez técnicas de intervención, de conocimiento de lo que la gente sabe, pero también técnica de implementación de información, de prácticas, de conocimiento, o sea, o de planes de trabajo, de realización de planes de trabajo. Entonces, se van a poder utilizar intercambiablemente dependiendo de lo que usted quiera hacer. Entonces, ya un poco platiqué sobre esto, informantes claves, la entrevista semi-estructurada para obtener información válida y recoger puntos de vista diversos. ¿Sí? La reunión grupal, que no sea de más de 6 a 10 personas, ¿sí? Conocedoras de la comunidad o el tema o situación a tratar, y diversas en pensamiento y acción. Y les traje también esta guía de grupos focales. Mucha gente le llama grupos focales o grupos de enfoque a la técnica, pero yo lo que le llamo es grupos o reuniones grupales donde usted hace estas preguntas generadoras. Yo les traje esta guía que utilizamos, por ejemplo, con indígenas sobre las vacunas. Estos son indígenas que están en la frontera México-Estados Unidos y que los entrevistamos, hicimos estos grupos con ellos para ver cuáles eran sus percepciones sobre la vacuna. Y ustedes saben que los migrantes aquí en los Estados Unidos son en su mayoría hombres que están solos, que tienen familia, pero que no la tienen con ellos, y que en muchas ocasiones no se vacunan o no están con el esquema adecuado de vacunación, y esto tiene que ver con COVID. Entonces, por ejemplo, aquí están preguntas generales, que quiénes han estado en Estados Unidos para trabajar, qué conocen sobre la vacuna, si conocen a alguna persona que le haya ido bien con las vacunas o alguien que le haya ido mal, para qué sirven las vacunas, por qué la gente no se vacuna, si las vacunas son buenas o son malas, un poco para identificar las barreras, ¿no? Y lo que nosotros podemos anticipar en relación a esto. En este grupo focal, en estos grupos focales que hicimos hace algunos años, identificamos a veces el miedo o las barreras de actitudes que se tienen por tradición hacia una inyección, hacia una aguja, ¿no? Entonces, salen cosas muy interesantes que son las que van a moldear la forma en que nosotros hacemos nuestro trabajo. Esto moldeó de alguna manera el trabajo que hacemos en CIEN en relación a las vacunas, no solamente COVID, sino en todas las vacunas para los hombres migrantes. Aquí está un poco sobre la reunión grupal, siempre es muy importante tener una guía, y para los círculos comunitarios. Y bueno, no sé, quiero dejar de compartir la pantalla para ver si hay alguna pregunta y tener por lo menos 5 minutos de preguntas y respuestas. Alma, no quites la proyección para que coloques el enlace, el QR code. Perfecto, perfecto.
Perfecto. ¿Alguna preguntita Voy a poner. o comentario? Sí, y muchos de estos materiales ustedes los van a poder encontrar en nuestra página de internet. Por acá, Tengo que quitar esto de aquí, ¿ah? no, no, está perfecto. Ahí está. Pueden escanear el QR code para llevarles a la evaluación. Es bien importante para nosotros tener sus opiniones con respecto a esta serie de adiestramientos. Esto nos permite también para el futuro continuar no solamente repitiéndolos, sino mejorándolos y actualizándolos. Y también nos permite continuar diseminando recursos gratuitos. También a través del chat tienen el enlace que pueden oprimir si están en su teléfono o en la computadora, lo pueden oprimir. Y si están en la computadora y se les hace más fácil escanear el QR code con su teléfono, pues pueden hacerlo. Es bastante corto y les invitamos a que por favor completen esa evaluación. También van a estar recibiendo el enlace a través del correo electrónico luego de este adiestramiento. Es importante que les vamos a hacer llegar los recursos para que usted haga su análisis FODA, su, ¿verdad? Su mapeo de recursos, siempre con el enfoque en el manejo de emergencias y desastres. Y Sí, además de la copia de esta presentación. sí, gracias, Mirelis. Y esa era la parte, esa es la parte más importante, que ustedes revisen esto, que ustedes vean qué es lo que pueden adecuar, cómo qué pueden utilizar y que lo traigan a la siguiente sesión. En la siguiente sesión se va a hablar específicamente de cómo estas herramientas se pueden utilizar. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para que ustedes pudieran practicar y pudieran ir a campo, hacerlo y regresar, pero la posibilidad siempre está ahí. Eso es así. Le puedes dar un poquito para adelante, Alma. Está la promoción importante que si está registrado para esa última sesión, si si se está uniendo a nosotros en el día de hoy, sepa que la última sesión de esta serie es el próximo martes 6 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, hora del Atlántico. Sería las 12 en el lado este de los Estados Unidos. Y si le da la próxima, Alma, aparece el tema de nuestra última sesión, va a estar muy interesante, al igual que todas estas sesiones que hemos tenido, cerca del rol del trabajador de salud comunitaria en la preparación y respuesta de desastres relacionados al clima. Y ahí va a estar acompañándonos la doctora Maricel Pagán. Vamos a hablar de cómo podemos aplicar todo esto en nuestro plan de emergencias y cuál es ese rol tan importante del trabajador de salud en el desarrollo del plan y también en su implementación. Sí, estoy viendo, Mirelis, que también está con nosotros la doctora Martínez, Ruth de la Ventanilla de Salud de Miami. Y es muy importante también que estas organizaciones como la Ventanilla de Salud que están dando servicios a trabajadores migrantes estén con nosotros y hagan este tipo de trabajo de movilización comunitaria. Gracias, Ruth, por estar con nosotros y esperamos que nos acompañe en la siguiente sesión. Eso es así. Así que nuevamente esperamos verlos el próximo martes en nuestra última sesión. Y pronto esperen por ahí el correo electrónico con recursos y el enlace para la evaluación, que es muy importante para nosotros. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas 3 sesiones. Nos vemos en la última, el próximo martes. Déjame decirles algo, Mirelis. Sabes que esto que ustedes están escuchando, todo esto, es posible que se haga política pública. Esto es política pública en algunos países centroamericanos, parte de lo que se hace como departamento de salud. En República Dominicana se logró hacer un decreto para que todos los departamentos de salud utilicen este tipo de estrategia para llevar, para preparar a las comunidades ante cualquier emergencia, cólera, COVID, VIH, malaria.
Y bueno, en este país no está de esa manera, es opcional el que se utilice. Pero nosotros que trabajamos con comunidades o que nos interesan las comunidades, debemos de abogar por utilizar este tipo de estrategias de salud pública, porque son estrategias de salud pública. Entonces, hay mucho que podemos hacer juntos. Definitivamente, y no solamente eso, también todos aquellos centros de salud que ya tengan un plan, que ya hayan establecido esos enlaces con la comunidad. Es importante que continúen, como comentó Alexis, que está por ahí, que continúen mejorando y actualizando esos planes. Y esto sería un gran ejercicio, ¿verdad? Para luego de este adiestramiento, para hacer esa revisión de los planes ya existentes, y obviamente involucrar a la comunidad, que la comunidad a la que sirve el centro sea parte esencial del proceso. De acuerdo. Muchas gracias a todos. Nos veremos el próximo martes. Que tengan una buena semana. Hasta luego.